¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues hoy vamos a continuar con nuestro salmo, que seguimos hablando de las maravillas de Dios y vamos a hacer un pequeño alto, como lo hace el salmista, en donde se habla de esas maravillas. Hemos estado hablando de cómo Dios da de comer a los animales, cómo Dios mantiene su creación, que creo que esto es lo más maravilloso, no solamente ver la creación, que cómo Dios la hizo, sino ver cómo Dios la mantiene. Ajá. Eso es algo prodigioso realmente. Hoy vamos a ver de los versículos 24 al 26, pero antes de eso vamos a hacer una oración para que Dios guíe tanto este estudio como el siguiente. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Muchas gracias, Dios, porque tú eres un Dios benigno, un Dios misericordioso. Muchas gracias por todas las personas que pudieron llegar aquí estando con nosotros y escuchar estas enseñanzas. Te queremos pedir que tú las guíes, tanto esta enseñanza del Salmo como la enseñanza que vaya a dar Miguel acerca de los dones de la iglesia. Te queremos pedir, Señor, que sobre todas las cosas hables a nuestro corazón, que es lo más importante. De nada nos beneficiaría de ver todo tu poder y sabiduría vertidos en esa creación maravillosa, sin apropiarlo en nuestras vidas y ver que ese mismo Dios quiere darnos todo a través de un plan infinito. Señor, pues te queremos pedir todo esto, te damos gracias y tú guía este domingo, esta reunión. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a leer estos 3 versículos del 24 al 26. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí leviatán que hiciste para que jugase en él. Bien, aquí el autor del Salmo hace una breve parada acerca de hablar de la descripción en su descripción de la creación para alabar a Dios. Y es que verdaderamente no podemos otra cosa sino alabar a Dios a través de todo lo que Él hace, a través de ver cómo Él no solamente preparó el agua como un recurso que alimentara toda su creación, sino también le dio habitación a cada uno de los animales. Vemos los lugares solitarios para las cabras monteses, vemos las madrigueras para los conejos que las hacen en la peña. Y ahora nos dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Y verdaderamente son innumerables. Si nosotros tratáramos de contar las obras de Dios, tanto en la creación, o sea, en primer lugar no las hemos podido completar en nuestro conteo. Cada día se descubren cosas nuevas. Pero solamente si pudiéramos contar las obras que Dios hace en nuestra vida, sería muy difícil. Si pudiéramos contar todas esas obras, como dice aquí, son innumerables, sería como tratar de contar los granos de arena de todas las playas del mundo, ¿no? Quizás hasta más, ¿no? Y lo más impresionante es que todas esas obras Dios las hizo con sabiduría y con bondad, como dice aquí esta parte del Salmo, en donde pone: hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Definitivamente vemos ahí puestas la sabiduría y la bondad de Dios. No solamente se hizo la tierra porque era un resultado de todo lo que se empezó desde un principio y terminó en lo que ahora vemos, sino realmente fue perfectamente pensada para el bien del hombre. Hemos hablado mucho acerca de todo, cómo
cómo Dios hizo hermoso el cielo, cómo Dios hizo hermoso un amanecer, un atardecer, cómo hizo rica la comida. Y estas obras sabias y buenas nos dan, nos habla esto en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en Proverbios 8:27, cuando la sabiduría, hemos visto este capítulo en otras ocasiones, cuando la sabiduría toma el micrófono y empieza a hablar de ella misma y dice, cuando formaba los cielos, o sea, cuando Dios formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. O sea, ahí estaba la sabiduría implícita en su creación. Tenemos otra descripción en Génesis capítulo 1, curiosamente cómo terminó Génesis en esa parte de la creación. Dice, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Qué impresionante. Bueno, vio Dios y era bueno en gran manera. Vamos a ver en el estudio siguiente cómo el salmista le dice, Dios, alégrate en la creación que tú hiciste. ¿Por qué? Porque tiene estas características, ¿no? Es impresionante, Dios se alegró en la creación y una vez que la hizo, se alegró también. Es impresionante eso. Así que es prodigioso que no solamente las obras de Dios sean incontables, sino que todas ellas están hechas a la perfección, son sabias y son buenas. Y de alguna manera esto, que lo vemos a nivel macro, podemos verlo también a nivel personal. Porque no solamente Dios terminó de la obra que hizo en toda la creación, sino también terminó ese día la obra de tu vida. Y así como podemos ver que la creación tuvo un proceso de orden creativo, y fue buena y fue sabia, también tu vida, Dios la diseñó perfectamente y aún diseñó en tu vida los periodos de pruebas y de aflicción. Así que cuando vienen en tu vida estas situaciones, también puedes ver que Dios las diseñó. Claro, hay situaciones que vienen en base a una disciplina y que también en esa disciplina Dios no se le va de las manos, sino también es un parte de su bendición, porque, o sea, el padre que ama a un hijo también lo disciplina. Sin embargo, esto es un gran aliento sabiendo que si así Dios diseñó la creación, así también Dios diseñó el plan de tu vida. Primeramente, el plan para que tú lo conocieras, y si aún no lo conoces, Él sigue trabajando en tu vida. Él sigue trayendo a tu vida enseñanzas, Él sigue y va a seguir trayendo a tu vida no solamente esas enseñanzas, sino también esos quebrantos para que tú voltees a verlo a Él, sino también una vez que lo conoces, también esas pruebas en donde tú puedes comprobar su fidelidad para contigo. Una vez más, en este salmo se menciona el agua, el mar, ya lo habíamos visto como parte de su poder, como algo que expresaba su poder y que Él le ponía límites al mar, como algo que destruía pero también construía, como algo que daba vida. Y ahora lo vemos como la habitación de numerosas especies, que es lo que nos dice cuando habla de la tierra que está llena de sus beneficios, y de aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí este leviatán que hiciste para que jugase en él. El mar es una habitación de seres innumerables. Cada día se descubren, o cada momento se descubren más seres en este lugar. Es más, se piensa que los seres vivos, tanto plantas como animales que viven en los océanos, en los mares, rebasan en número que aquellos que viven en la tierra, ¿no? Y ahí están las naves también, ¿no? En aquel entonces, pues no se tenía avión y la forma más rápida de viajar largas distancias era en barco. Y entonces Dios había provisto de estos océanos para poder también, y le había provisto la sabiduría al hombre para poder hacer estas naves y poderse transportar. Esa es una maravilla. Ahora, menciona en todo esto como algo particular el leviatán.
Ustedes en otras ocasiones han escuchado acerca del Leviatán. Y muchas veces en algunas veces en la palabra se menciona el Leviatán como una fuerza del mal, como una fuerza descontrolada. Sin embargo, en esta ocasión Dios lo menciona como un animalito que juega en el océano. Ajá, fíjate cómo me encanta esta parte, ¿no? Que dice, ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Ajá. Me recuerda un poquito a ese penúltimo capítulo de Job, que en alguna ocasión vimos, y es curioso, ustedes conocen en esta parte del libro de Job, esta parte final del capítulo 38 al 41, Dios se aparece a Job y entonces lo empieza a convencer de su ignorancia, de que muchas de las palabras que hizo, de que Job no podía cuestionar a Dios, que Job no podía atribuirle a Dios que se hubiese salido algo de su control, ni tampoco podía atribuirle maldad. Entonces, Dios empieza a cuestionar a Job y le empieza a hablar de toda la creación. Ya hemos visto algunos pasajes aquí, y empieza a hablar de cosas excepcionales, ¿no? Y como algo curioso, el último capítulo, no sé si te has dado cuenta, es un capítulo, ¿cómo termina Dios su versículo? Se destina a un capítulo a hablar del Leviatán. Es algo curioso. Y es impresionante que pareciese como si este animal coronara esa creación poderosa y sabia de Dios. Dios fue tan fuerte que fue capaz no solamente de crear el mundo, sino de crear al Leviatán y de crear un animal tan poderoso que seguramente en ese tiempo pues todo el mundo le tenía mucho miedo, ¿no? Y podemos ver que Dios, así como David o el escritor de este salmo, hablan de como un prodigio de la creación de Dios. Fíjate, hay un versículo dentro del libro de Job en donde Dios le afirma su poder delante de Job y de alguna manera buscando ubicarlo también. Los versículos 10 y 11 dice, esta es en la versión NTV, y como nadie se atreve, estaba hablando de Leviatán, y como nadie se atreve a molestarlo a él, a Leviatán, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿A mí? ¿Quién me ha dado algo que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Fíjate que el hablar de todos estos prodigios de la creación de Dios nos debe de llevar a meditar en nuestra vida y meditar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando vienen desgracias a nuestras vidas, tenemos esa tentación de poder dudar de Dios. Hemos hablado en los salmos de que el lamento es importante y a veces puedes lamentarte. Sin embargo, una cosa es lamentarte y otra cosa es dudar de Dios. Dejar que esa tristeza, que esa congoja te agarre y te lleve a un sitio que es donde Dios no quiere que estés, que es el sitio en donde tú estás dudando de Él, en donde tu fe se va para abajo. Entonces, es impresionante cómo Dios termina hablando de toda esta maravillosa creación y hablando de un ser muy fuerte, muy grande, de mucho temor, para hablar que aún Dios tiene control sobre este ser. Así como tuvo control del mar, como tuvo control de todo, desde lo más pequeño que no se veía en aquel entonces, como un copo de nieve, como los tesoros de la nieve, hasta algo tan grande como el Leviatán. Y es impresionante saber esto. Y esto nos lleva a ver, y aún la situación en la que estoy viviendo, las luchas que estoy teniendo, las carencias que estoy teniendo, estas no se han ido de tus manos, sino que tú las has utilizado
para que yo pueda depender de ti y para conocer que, como dice el libro de Daniel, el cielo gobierna. Fíjate lo que dice el Salmo 66, Isaías, versículo 66, capítulo 66, versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde y de espíritu, y que tiembla mi palabra. Qué impresionante que es aquel Dios que puede someter a Leviatán, y como dice, jugarás con él como si fuera un cachorro, para que les des su mano, se sacian de bien, su rostro se turban, y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Una vez más nos deja boquiabiertos esta alabanza en donde se habla cómo Dios tiene error de pensar, de que Dios hizo una creación perfecta en el tiempo que lo haya creado, y entonces como mecanismo de reloj la echó a andar y ya se fue a descansar y todo sucede automáticamente, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí creo en Dios, pero también creo que Dios lo hizo en un momento determinado y de ahí en adelante funciona perfectamente la creación. Sin embargo, este es un pensamiento que se contrapone a lo que dice la palabra, y como lo podemos ver aquí, Dios tiene un cuidado que dice: todos ellos esperan en ti, todos los animales, todos los seres vivos, para que les des su comida en su tiempo. Y es impresionante ver cómo aquí pareciera como por la provisión de Dios, que está esperando además con paciencia. El libro de Romanos, que la creación está esperando la redención de los hijos de Dios, porque cuando vaya a hacer eso, va a ser también la redención de la misma creación. Ahora, en alguna ocasión, hablando de los meses más calurosos, antes de las lluvias monzónicas, y era impresionante ver especies diferentes, como hipopótamos, como cocodrilos, estaban en un charco lodoso, refrescándose porque a muchos kilómetros a la redonda todo estaba seco, y ahí estaban esperando. Nadie de ellos se atacaba uno al otro, sino son animales muy territoriales, ¿no? Pero ahí estaban unos con otros pacientemente esperando, como si estuviesen anhelando esa lluvia y como si supiesen que tarde o temprano iba a llegar de nuevo la lluvia. Afortunadamente el documental termina bien, llega la lluvia, todos los animales se esparcen, todo es verde y feliz, ¿no? Pero aquí el punto es que si eso lo hacen los animales, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque a veces nos desesperamos, porque a veces estamos esperando y no queremos sincronizar, porque además hay otra cosa muy importante. Fíjate lo que dice esta parte del Salmo. Dice: todos ellos esperan en ti. Pero la segunda parte del capítulo 27, del versículo 27 dice: para que les des su comida a su tiempo. ¿A qué se refiere a su tiempo? Al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo que todos tenemos que esperar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces batallamos con nuestra falta de paciencia, que va muy ligada también a nuestra falta de fe y de confianza en Dios. Y esto es algo muy bonito. La creación espera en Dios a que le llegue su comida a su tiempo. Así también el Hijo de Dios, que nosotros tenemos el privilegio sobre todos estos animales, que podemos leer las promesas y tener la certeza de que se van a contestar, de que se van a cumplir. Y entonces, ¿por qué nosotros no esperamos pacientemente en las promesas de Dios? Tenemos esa promesa, podemos esperar. Si los hipopótamos y los cocodrilos estaban esperando por la lluvia, nosotros podemos esperar por esa bendición de Dios. Ahora, hay algo muy importante. Esto de la provisión nos sigue enseñando este salmo.
Dice, fíjate, qué enseñanza tan bonita. Dice, les das, recogen, abres tu mano y se sacian del bien. Aquí hay un punto y un secreto muy importante de la provisión de Dios. Dios da, pero su creación recoge. ¿Sabes? Muchas veces se burlan del cristiano porque dicen, ay, tú vas a esperar ahí que te Dios, pues estás pidiendo a Dios por trabajo y vas a esperar ahí que te dé trabajo y cruzado de manos. No, así no es el esperar en Dios. Ajá. Sí, efectivamente, todas las bendiciones que tenemos nos caen del cielo. Sin embargo, Dios, así como los animales, tienen que salirse de ese charco cómodo y empezar a buscar los herbívoros la hierba y los carnívoros a los que se comen la hierba. Así también nosotros tenemos que salir por fe a encontrar el maná que diariamente Dios nos da. Fíjate que el maná es un ejemplo muy hermoso de esa provisión de Dios por gracia. En medio de un desierto, Dios les provee de un alimento perfecto, el alimento que ellos necesitaban. Ajá. Y ese alimento ellos no lo podían producir, ni ellos tenían que levantarse y recoger la diligencia y maldice la negligencia. Este es un punto muy importante. Proverbios nos lo dice, fíjate. Ni aún asará lo que ha cazado, pero dolente. En un día de suerte puede cazar un ciervo grandotote. Y entonces se lo lleva a su casa, pero como está muy pesado el ciervo, lo deja y se va a dormir. Y qué flojera. No lo desangra, no lo destaza, hasta que finalmente sí dice, ahora sí me voy a levantar y lo voy a hacer. Ya se pudrió el animal, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, sí Dios bendice, pero también Dios quiere formar en nosotros una actitud diligente, así como poder recoger también el maná, que era un alimento físico, así también para poder recoger las bendiciones de su gracia, las oportunidades para ser. Tristemente, como cristianos, ese es donde pareciera como que menos nos importa. Pero en la comida nos esforzamos mucho, pero la comida que verdaderamente importa, te encuentras con una enseñanza y ya no aplica a tu vida, o simple y sencillamente ya no te acuerdas, ya no. Las cosas así son físicamente, en el mundo material, también deben de ser en el espiritual. Dios te da bendiciones, caen del cielo, pero Dios quiere que te levantes y las recojas. Este es un punto importante. Bien, seguimos con esta parte del Salmo, en donde dice, fíjate, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian del bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Sabes? Aquí Dios no solamente está hablando de la bendición, sino habla de un ciclo que generalmente hay. Dios no solamente trae del cielo la bendición, sino también trae del cielo la aflicción. Y también trae del cielo tu tiempo de partir y tu tiempo también de regeneración, ¿no? Y me llama mucho la atención porque dice, abres tu mano. ¿Cómo es? Abres tu mano, se sacian del bien. Yo creo que si hiciéramos un recuento, si pudiéramos contar el tiempo que Dios abre su mano y nos alumbra con su rostro. Ajá. Muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está extendiendo su mano delante de nosotros. Y estamos en problemas, estamos en nuestras situaciones y Dios está así. Ajá. Sin embargo, hay momentos en donde Dios, no solamente en el hombre, sino también en la creación. El año antepasado, en principios del 2020, cuando era ese gran incendio que hubo en Australia, ¿se acuerdan ustedes? Era
era terrible ver las imágenes de toda la creación de Dios destruida, animales quemados. Había una escena muy conmovedora de unos ciclistas que le daban de beber a un oso koala y el koala no se quería, no quería soltar la botella de agua, ¿no? Y entonces, pues sí, la naturaleza, la creación gime. Y a veces Dios voltea el rostro, pero ¿sabes por qué? Por el pecado. Porque nosotros pecamos, porque nosotros no queremos limpiar nuestra vida para poder obtener de Él bendiciones. O sea, Dios tenía la mano extendida para con Israel. Sin embargo, en muchas ocasiones tuvo que retraerla y voltear su rostro. Podemos ver esto en el ejemplo de los jueces. Ajá. Antes de que Jefté entrara como juez, él de un profeta, oye, ya no clamen a mí, mejor clamen a sus ídolos. A ver, tanto que les gustan sus ídolos, ellos lo van a sacar, ¿no? Y decía el pueblo, no, ahora sí, y empezaron a deshacerse de sus ídolos y Dios tuvo conmiseración de ellos de nuevo, ¿no? Saúl, por ejemplo, Dios volteó el rostro y ya no bendecía a Saúl. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos apartarnos de la vida y del mal que hacemos. Ese es un punto muy importante. En este ciclo de vida también podemos ver cómo Dios, por último, lo que comenta aquí, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Este es un ciclo de muerte y de renovación, que es un ciclo natural. Y es un ciclo que viene desde el Edén, desde que el hombre cayó. Ajá. Sin embargo, es maravilloso la acción que hace Dios al renovar. Si bien Dios quita el espíritu del hombre, pero también lo lleva a gozar después de eso. Quita el espíritu del cuerpo también, pero también promete una resurrección. Y eso es lo maravilloso. Vemos, por ejemplo, en el caso de la creación, que hay veces en donde hay desastres naturales. Por ejemplo, un incendio. Por ejemplo, un volcán en erupción. Pero tú sabías que con los años, ese incendio y ese volcán sirvió como mucha bendición para que se pudiese restaurar el entorno, el ecosistema. Los volcanes son una gran bendición. Los incendios hacen que se... Y eso pasa también en nuestras vidas. Muchas veces nos estorba. Quiere que se deshaga aquellas escorias que todavía tenemos y que finalmente Él pueda renovarnos. Pero nosotros no nos vamos a renovar. Nos renueva a través de su Espíritu. ¿Cómo empezó la creación? La tierra estaba desordenada y vacía. No sabemos qué pasó antes, hay muchas especulaciones. Pero sin embargo, Romanos 6, del 3 al 5, en la versión NTV. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva? Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. ¿Sabes? Sí, pues perdiendo esas aflicciones, esas pruebas, esas catástrofes van a servir para ser una persona más de acuerdo al plan de Dios y para que Dios te bendiga de una manera impresionante. Job fue el fin de Dios para con Job, que Dios es muy misericordioso y compasivo. Bien, terminamos la próxima semana y hay un versículo que me gusta mucho de lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Sabes para qué fue hecho el salmo? Dice este salmo: dulce será mi meditación en ti. La que va a hacer que tu don pueda ser ampliamente usado o esté dormido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una
pizca de fe, pero empezamos a renovar nuestro entendimiento, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Cuando renovamos nuestro entendimiento quiere decir que la palabra está actuando activamente en nosotros y nos está transformando. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, antes que pensar otra cosa, tiene que aprender a medirse. Como dice la Escritura, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces tenemos que estarnos examinando, porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder desarrollar o hacer crecer nuestra vida espiritual. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Dios pide que nosotros vivamos en la luz, tanto que el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. O sea, ¿por qué no estamos viendo la luz en la medida que deberíamos verla? Porque de alguna manera no estamos viviendo en la luz de Dios. Nosotros sabemos que la obra de Dios le pertenece a Dios, el crecimiento de la iglesia, la santificación le pertenece a Dios. Pero parte de la semejanza es que también Dios nos ha dejado una voluntad. Y esa voluntad va a actuar a favor de Dios en la medida que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros queremos seguir nuestra propia voluntad, y eso es algo que de alguna manera todos traemos, entonces difícilmente vamos a crecer. Usando la misma enseñanza de los reyes de Israel, estamos hablando de dos reyes fieles, vemos a Asa, que fue también un poco menos fiel, pero que también fue fiel. Pero si ustedes leen, entonces, pues se repite en Primera, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. O sea, son 6 libros que prácticamente nos narran la historia de Israel. Unos hacen, tienen aspectos que realzan más que otros, etc. Pero el común denominador es que más o menos que los reyes se entregaron, los que se empezaron a entregar, nunca quitaron los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares de falsa adoración, que empezaron con Jeroboam, cuando se separó Israel, y contaminaron a tal grado a Israel que difícilmente fueron destruidos. O sea, Josías fue uno de los que por todo Israel, cuando tomó conciencia de esto, fue y destruyó y se metió. Ya Israel para entonces había sido esparcido a Siria, etc. Hizo una limpieza total. Lugares altos, lugares de falsa adoración. Eso es lo que a nosotros nos puede impedir la verdadera consagración. O sea, si lo repite tanto la Biblia, tú tienes que saber que todos nosotros, de alguna manera, tenemos este tipo de falsa adoración. No en los términos de Dios, sino en tus propios términos. Tú puedes pensar que eres muy buen creyente, pero estar muy equivocado, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces debemos dejar que la palabra de Dios traiga ese efecto en nuestra vida, para que pueda cambiar no nada más el curso de nuestra vida, el curso de nuestra iglesia, aún el curso de una nación. Porque en el caso de Josías, él influyó a toda la nación. Y Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia, como siervos, para influir al mundo. De alguna manera nosotros vemos que este mundo va en decadencia, cada día peor, 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 peor. Y de alguna manera esta decadencia evidencia el fracaso de la iglesia. La verdadera iglesia
Sabemos que Dios los va a llevar a un punto. Pero a final de cuentas, ese mundo va de caída y ya no tiene remedio. Lo dice la Escritura. Pero nuestra parte, en esta generación que nos tocó vivir, en este tiempo que nos tocó vivir, cuando tenemos la revelación total de la palabra, no es primero ver hacia afuera, sino hacia adentro, para que cuando se transforme nuestra vida influyamos a los demás en verdad. ¿Por qué este tipo de introducción? Porque si nosotros no tomamos conciencia de esto, no vamos a poder reformar nuestra vida, no vamos a poder transformarla. O sea, Dios quiere hacernos a la imagen, formar en nosotros la imagen de su Hijo. Ese es el plan. Mientras más parecidos seamos a su Hijo, más eficientes vamos a ser. Y nosotros vemos en la Biblia, los hombres fieles sí influyeron, pero tampoco les hicieron caso muchos otros. A lo mejor tú vienes aquí, yo hablo, yo digo, Alex expone, y te sales y no te llevas nada. Es triste, Jesús vino, era Dios, el Dios hecho hombre, y muchos no le hicieron caso. Por eso la Escritura dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Pero si has sido llamado, y si Dios te escogió, si ya eres salvo, es la evidencia de que realmente fuiste escogido, entonces tú tienes que tomar fuerza de Dios, la fuerza espiritual. Recuerden, es verdad, nos podemos ir cansando, los años pasan, pero Él dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿no? Los ancianos, aún en la vejez, reverdecerán. Esto quiere decir que no hay límite de edad ni de condición para servir a Dios. Lo que debe estar en tu corazón es lo más importante, ¿no? Por eso Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿realmente le has rendido tu corazón a Dios? Bien. Si no se lo has rendido, es porque no has entendido la dimensión del amor de Dios. Así de simple. Entonces, este pasaje que vamos a empezar a ver, bueno, este capítulo, que si nunca lo habían pensado, está orientado a los dones espirituales, aunque se usa para muchas otras cosas, y es como podríamos decir, es el comentario estrella del apóstol Pablo de todo esto inspirado por Dios. Pero por eso es tan importante entender todo esto, porque lo que nos puede mover es el amor. Recuerden, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diere el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Por tanto, si nosotros estamos en un momento de letargia espiritual, si nosotros estamos en un momento a la baja en nuestra relación con Dios, es precisamente porque no hemos entendido la dimensión del amor de Dios, quien lo dio todo por nosotros. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 13. Brevemente lo voy a leer. Yo sé que la mayoría ya lo conocen bien, pero para que tengamos una idea y entonces vamos a ir avanzando. Sí, perdón, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Como estamos hablando de los dones, y estamos en la epístola de los Corintios, donde Pablo da toda esta reseña, ya sabemos, lo da en Romanos, lo da en Corintios, lo da en Efesios. Pero en esa parte de los Corintios, la iglesia de los Corintios sí tenía todos estos dones. Nos lo dice 1 Corintios 1:7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia, como cada iglesia que Dios forma, cada iglesia local, llamémoslo de esa manera, Dios la provee de todos los dones para que funcione bien. Ya hemos visto la diferencia de dones, hemos visto aspectos diferentes en los diferentes lugares donde se comentan, complementando uno con otro para que tengamos idea. Algunos se volverá a enfatizar lo que son, pero siempre habrá un complemento para que tengamos una idea clara en nuestra mente de la grandeza de los dones como parte de lo que Dios le legó a su iglesia para que funcione bien. Un gobierno va a funcionar bien si está completo y tiene todos los elementos, ¿no? Ya hablamos del cuerpo humano, ya dimos ejemplo de esto. Pero si nosotros no funcionamos bien o no ejercemos o nos desviamos del propósito de Dios, entonces lógico va a haber anomalías que no hagan que el cuerpo funcione correctamente y no sea tan efectivo su desempeño en la labor que Dios le encomendó para esta vida. Como iglesia, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Esa fue la encomienda de la iglesia. Esa es la razón por la que Dios, una vez que nos convertimos, nos deja en este mundo. Si no, ¿por qué nos dejaría a que sufriéramos? Nos llevaría, te conviertes, te vas al cielo ya, ¿para qué sufres? Pero nos dio el privilegio de servirle, ¿no? Como dice la Escritura, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. O sea, es un privilegio. Por tanto, no importa si nosotros tenemos problemas en esta vida, si sufrimos una u otra cosa por enfermedades o menosprecio, o por hablar de Cristo te acarreas afrentas, no importa. Porque si tú has creído en el amor de Dios, entonces tú vas a tener la misma perspectiva que tuvo Jesús. Jesús, recuerden, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etc. Nosotros, o sea, Dios vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en cada generación la iglesia fiel es la que va a encontrar lo que Dios ha llamado, va a buscar y salvar lo que se ha perdido. Como nosotros no sabemos cuál es la elección de Dios, por eso nosotros hablamos públicamente a todo el mundo. Muchos serán llamados, pocos escogidos. Eso dice la Escritura. Pero nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero sí nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Por tanto, los dones que Dios nos da son para eso. También en la iglesia de Corintios, la doctrina era la correcta,
Primera de Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Ven? Retenéis. Muy importante para que nos podamos transmitir fielmente la palabra de Dios es retener las enseñanzas tal cual son, no añadirle. Imagínate tú, si la palabra de Dios, si tienes, como decíamos en la introducción, si tú estás viviendo en un momento de letargia espiritual, el impacto de la palabra a tu vida no es tan fuerte a causa de ¿qué? De que hay pecado en tu vida y pecado no confesado. Dios nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Dios nos dice que tenemos que estar confesando y examinándonos a nosotros cada día para ver si estamos en la fe, etcétera, ¿no? Esa es nuestra primera, digamos, obligación, o debe ser nuestra primera convicción en la vida. Ahorita acabamos de entonar el himno de Santo, Santo es el Señor. ¿Sí? Y nosotros tenemos que mantenernos en santidad. No somos perfectos, pero la santidad proviene de estar de acuerdo con Dios y confesar todo aquello que sabes que está mal en tu vida. Que nadie conoce, acciones que no son honestas hacia los demás, etc. Todo lo que cada uno sabe que le pasa en la vida cada día, puesto que tenemos todos una conciencia, y si eres salvo, tu conciencia está controlada y avivada por el Espíritu Santo, por tanto el mismo Espíritu no te va a dejar, o no va a dejar de advertirte lo que está mal en ti. Si de incrédulo sabías, como creyente, no te vas a escapar de saber que hiciste mal. Entonces, la vida de santidad y la comunión con Dios implica no que no pequemos porque cada día pecamos mientras estemos en este cuerpo y Dios lo sabe, sino que estemos limpiando cada momento de nuestra vida, nuestras vidas, confesando nuestros pecados. Cuando nosotros estamos viviendo en esta santidad, automáticamente tenemos comunión con Dios, ¿no? Comunión común de pensamiento, podríamos decir. Tenemos comunión con Dios. Si tú retienes algún pecado en tu vida, tomas la palabra de Dios a la ligera, no puedes tener comunión con Dios. Tan solo ese hecho, a lo mejor dices, no, si yo no he hecho nada malo en mi vida. Tan solo el hecho de que tú tomes a la ligera la palabra de Dios y que no le des la reverencia de vida, tú ya estás pecando. Porque recuerda, Dios dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, la reverencia a la palabra es prácticamente reverencia a Dios. Tomarla en poco, no obedecerla, que es la consecuencia de tomarla en poco, que no rija tu vida, eso es pecado. Entonces, a lo mejor nosotros no hemos alcanzado a entender la medida de esto y por eso no estamos creciendo. Volvamos a Josías. Lo quebrantó la palabra, inmediatamente trajo acciones de reivindicación de la nación, porque tuvo convicción. Entonces, nosotros como iglesia estamos completos en dones. Tenemos la sana doctrina, gracias a Dios. Pero falta un detalle, ¿no? Estamos viendo ahorita prácticamente el primer pasaje. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces estamos hablando de que para que nosotros podamos comprender o apreciar el amor en la medida que todo lo da, tenemos que tener la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo necesitamos vivir en santidad, experimentar comunión con Dios y entonces vamos a comprender en mayor medida el amor de Dios, que es lo que nos va a llevar a dar nuestra vida en forma genuina por los demás. Si nosotros no tenemos ese amor, difícilmente vamos a ser efectivos. Podremos tener toda la estructura correcta de lo que dice la palabra. No hace mucho una persona tuvo un quebranto en su vida. Y todo lo que compartió
tenía una estructura perfecta en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Había hecho un análisis muy bueno, pero no se vio cambio a la larga, no se vio un quebranto verdadero. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si ustedes recuerdan, la primera objeción a la primera iglesia del Apocalipsis es la carta a los Efesios. Has cumplido en todo, pero has dejado tu primer amor. Nosotros tenemos que vivir en ese primer amor, porque la falta de amor va a conducir a discordias, a exhibiciones, a egoísmo, a orgullo, ¿sí? Cosas que minan los dones espirituales. Minan. O sea, un don es un regalo, eso ya lo sabemos. Es un tesoro que Dios te da. Pero para que pueda expresarse en su para que pueda, actuar en su máxima expresión, necesitas tener el elemento del amor, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas, si tuviese profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, este es un punto muy importante. Muchos deseaban dones mejores, eso ya lo tratamos la vez pasada. Cada uno tiene que saber que Dios le dio el don que le dio a cada uno es lo mejor para él. Pero el hecho de desear lo que no se tiene, te quita la gratitud a lo que Dios sí te ha dado. ¿Acaso no los seres humanos, por naturaleza, siempre estamos poniendo los ojos en lo que no tenemos y de ahí surgen las envidias, pleitos, celos, envidias, etc.? Muy pocas veces una persona ve lo que Dios le ha dado y tiene gratitud. Generalmente su mente está en lo que no tiene, en lo que desea. Y esto es parte del vacío que tiene el ser humano. Pero un creyente que ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene todo en él, que ya sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, más bien debería de concentrarse en cómo glorificar a Dios. O sea, ¿acaso el verdadero amor puede tener envidia del progreso de otro hermano tuyo en Cristo? Yo creo que no. Yo creo que el verdadero amor hace que te goces de los progresos. Pero en esa iglesia de los Corintios había envidia. Había envidias precisamente porque tenían los ojos puestos donde no debían. La vanagloria de la vida. Robarle la gloria a Dios. Ser ellos los primeros, ser ellos los mejores. ¿Tú crees que una persona que aspira esto en su vida puede servirle a Dios? No puede. No puede de esencia. Porque en todo nosotros tenemos que compararnos con Cristo. Y nadie, nunca, jamás va a alcanzar a Cristo, que es el Dios hecho hombre, el Dios perfecto. ¿Y cuál fue la característica de Cristo? Todo lo dio. Imagínense cuando él estaba en Getsemaní, a punto de morir, de pagar el juicio por el pecado de toda la humanidad, cuando menos de los que él llamó. Ya lo hemos aclarado eso. O sea, si él hubiera sido un poquito egoísta, no obtiene ese sacrificio. ¿Cuál hubiera sido el costo? No habría venido la salvación. Pero fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, él nos pide que sigamos el mismo camino. Si tú en tu mente concientizas y dispones tu corazón para morir a tu voluntad, a tus deseos y seguir la voluntad de Dios, vas a ser un buen creyente. Porque eso se va a estar oponiendo cada día en tu vida. Pero si tú no te dispones a morir, entonces tú no estás poniendo tus manos en el arado, pero estás volteando hacia atrás y te vas a desviar. Necesitas tener los ojos puestos en la meta. Necesitas afirmar tu rostro como una piedra, como un pedernal. Nada de ninguna circunstancia, ni nadie debe moverte del plan que Dios tiene para ti. Y esto es
glorificar a Cristo y hacer la obra de Dios. El amor de los unos por los otros es la evidencia del amor a Dios y del amor a su Hijo. Cuando no hay amor de unos por otros, estamos evidenciando que no hemos apropiado el amor de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a actuar? Por amor. Y si no actuamos por amor, no estamos edificando en el fundamento correcto, porque Dios es amor, porque Jesús todo lo dio por amor, y cada siervo suyo tiene que darlo todo por amor. ¿Sí? Por eso es tan grandioso este capítulo 13 de Corintios, porque el amor es la esencia de todas las cosas. Entonces, el trato apostólico que se está dando prácticamente de los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios, nos habla el 12 de la distinción de los dones, el 13 del amor, y el 14, el funcionamiento, que es lo que vamos a ver después de este. El funcionamiento, distinción, la fuente de todo el amor y cómo funciona, que se ha quitado. Por eso están estos 3 capítulos y son tan importantes para nosotros. Pero sin amor no hay nada. Entonces, lenguas humanas. Ese don de las lenguas humanas, fíjense, observen. En la actualidad hay mucha confusión por muchas falsas iglesias que promueven, dicen, no, aquí no hablas en lenguas. ¿Ustedes no hablan en lenguas? No, hombre, están retrasados, ¿no? Pero fíjense, la primera frase, si yo hablase lenguas humanas, ¿qué te imaginas? Lenguas humanas, nuestro lenguaje natural, normal. En el libro de Hechos dice, a todos empezaron a hablar en lenguas cuando Pentecostés dice, cada uno le oía en su idioma natal. Esas son las lenguas humanas, ¿no? Entonces, ¿perdón? Sí, o sea, en su lengua natal. Entonces, imagínense ustedes cómo se ha distorsionado. Por ejemplo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? O sea, ¿hay un lenguaje angelical? Claro que sí. Pero no hay otro pasaje en la Biblia, o no hay ninguna acción de la Biblia que nos hable de las lenguas angélicas. Por tanto, esto de las lenguas angélicas confirma el hecho de que estas no nos corresponden a nosotros. Las lenguas humanas, acuérdense que nosotros acabamos de ver que toda enseñanza tenía que ser, la vez pasada, cuando hablamos precisamente de los profetas, del don de profecía, y todo tenía que ser confirmado por los apóstoles. Por eso hasta comentamos que Pablo, aunque él le fue dado el evangelio del cielo, que fue arrebatado al tercer cielo, directamente de Dios, dice, fui a visitar a Pedro y al hermano del Señor, que tenían un nombre, para ver si yo había estado en lo correcto, si no había estado mal en alguna cosa. Él quiso confirmar, aunque él recibió el evangelio divinamente. Eso tan solo nos afirma cómo toda acción tenía que ser confirmada por los apóstoles. Entonces, igual pasa. También nosotros vimos que en el don de profecía, los apóstoles, en un sentido, fueron contribuyendo en todo para formar las cartas que iban a desarrollarse y que fuera formando la escritura, lo que es el Nuevo Testamento, cómo iba a funcionar la iglesia, etc. ¿Sí? Y vemos que ya, por ejemplo, la palabra de Dios ya todo está escrito. Nosotros vemos que ya, por ejemplo, en los últimos tiempos, pues vendrán los 2 testigos en el poder de Elías y de Moisés y serán profetas también, ¿no? Pero, o sea, la Biblia es muy clara en este punto. O sea, hubo dones que afirmaban, o señales y prodigios que afirmaban también la autoridad de los apóstoles. Entonces, siempre que había señales sobrenaturales, era porque Dios afirmara que lo que estaban diciendo venía de Dios. Igual es el caso de este don de lenguas. Era para afirmar la verdad de Dios, por eso era una señal temporal. Al revelarse la Biblia, ese don dejó de ser. ¿Pero qué sucedió? Que como muchos apetecían
lo que no les correspondía, empezaron a hacer un uso indiscriminado de este don y se salieron de la sana enseñanza y del contexto bíblico. Ya alguna vez hemos comentado, si tú vas a un lugar y ni lees la Biblia, ni te interesa, es una falsa iglesia, ni te interesa ni nada, pero empiezas a hablar de lenguas, eres alabado por todos porque hablaste lenguas, o sea, no necesitas entregarte, etc. Es lo mismo de, por ejemplo, un pastor. ¿Qué características tiene un pastor? Pues primero, tiene que tener trato por la gente. Tiene que ser interesado en la vida de cada uno. Tiene que estar al pendiente de la vida de cada uno. Tiene que poner su vida y todo en la preparación de las escrituras. O sea, todo esto es lo que va conformando a una persona para tener un don como este. Una persona no puede ser pastor si no tiene trato con la gente, si solo vive para sí mismo, si no está al pendiente de los demás. Entonces no puede estar calificado, ¿ven ustedes? Y así cada don, si nosotros no lo ejercitamos, no podemos estar calificados. Pasar tiempo en estudio, estar al pendiente de los demás, todo eso es parte de un ministerio. Y así cada uno tiene su ministerio. Ejercerlo es un servicio a los demás y a la iglesia. Cuando a una persona no le interesan los demás, solo se interesa a sí misma, pues entonces difícilmente puede descubrir cómo puede servir a Dios o cómo puede desarrollar su don. Entonces nosotros tenemos que recapacitar en este tiempo, en un estudio, para no caer en falsificaciones, como pasó en este caso de las lenguas, que distorsionen la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una, no admite añadidos. Recuerde, si un ángel o alguien, el que añade esas palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida, ¿no? Así de simple. El que añade a las palabras escritas en esta profecía, Dios quitará su parte. Nosotros no podemos añadirle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un contexto infinito. Nuestra falta de comprensión es falta de profundidad espiritual. Y aunque vamos a aprender para siempre, empezaste a aprender verdaderamente cuando te convertiste por obra del Espíritu. Pero nunca vamos a dejar de aprender. Pasarán los siglos de los siglos de los siglos y seguiremos aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Los ángeles que están en la presencia de Dios anhelan mirar la manifestación de Dios en cada uno de los creyentes. Y la Escritura dice que nosotros, como creyentes, vamos a juzgar a los ángeles. ¿Ven ustedes? Y ellos están en la presencia de Dios. Pero nosotros no vamos a dejar de aprender de un Dios infinito nunca. Por tanto, tenemos que empezar a aprender. ¿Cómo? Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda, bueno, o sea, pida con fe, no dudando. ¿De dónde puede venir esta fe? Ya sabemos, es un don, pero se desarrolla la fe. ¿De dónde puede venir esta fe pura? Les voy a decir, ¿de dónde? Del deseo de servir a Dios. Del deseo de retribuirle en gratitud algo en función de lo mucho que Él hizo por ti. Si vives para ti mismo, no has entendido lo que Dios hizo por ti en magnitud. Por tanto, no puede haber esa gratitud, esa respuesta que Él quiere de nosotros. Entonces, decíamos, las lenguas angélicas, ¿no? Que no hay ninguna enseñanza bíblica sobre este hecho. Aquí solo se menciona. Vamos a ahondar un poco más en el amor la próxima vez. Y yo lo que les pido para el próximo estudio es que mediten en todo lo que platicamos hoy, en sus vidas, en su relación, en cómo toman las cosas, cómo están respondiendo, cómo están manejando las acciones de su vida en relación con Dios. Mediten mucho en esto. Porque miren,
A final de cuentas, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y nosotros estamos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo más importante, ayudarnos a crecer en santidad en nuestra relación con Dios. Ese es el propósito. Entonces, de lo aprendido, de lo expuesto, nosotros tenemos que tomarlo en serio. Entonces, hagan ese análisis de su vida, a ver cuál puede ser mi lugar de falsa adoración, mi lugar alto en mi vida. ¿Qué me está estorbando? ¿No? Quiero decirles una cosa. Cuando nosotros, y hablando de qué me está estorbando, cuando nosotros no estamos fijando nuestros ojos en Dios en todo, el conjunto de ideas que atacan nuestra mente, ¿quién no se ha sentido bombardeado? Yo creo que todos. Eso nos consume, nos roba energía, nos roba tiempo que podríamos dedicarle al Señor. Entonces, desarrollar la fe y la confianza va a ir haciendo que poco a poquito tengamos más energía para lo que vale la pena, para la entrega, para lo creativo, para servir al Señor. Si nos dejamos llevar por las circunstancias y por quitar los ojos de Dios o por no mantener una vida limpia, como explicamos al principio de este estudio, nos vamos a consumir. Nos vamos a consumir. Ahora, todos vivimos esto. O sea, todos tenemos problemas en la vida. Los problemas nos aquejan. Muchas veces en la noche es lo peor. Quizá no puedas conciliar el sueño bien o cosas de ese tipo. Nos aquejan todo ese tipo de cosas. Y todo esto consume nuestra energía. Pero tenemos que ir aprendiendo, y Dios precisamente nos ayuda a encauzar todo esto hacia Él para no desgastarnos tanto y guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra energía para servirlo a Él. A final de cuentas, para cada creyente, el propósito de su vida debe ser servir a Dios, no importa lo demás. Porque en el servicio a Dios, tú te vas a llevar hacia la eternidad recompensas, galardones, coronas, etc. La falla en este servicio te va a hacer producir hojarasca que se va a quemar por la prueba de la fe. Por tanto, tenemos que aprender a creer, tenemos que aprender a mantenernos, tenemos que aprender a encauzar. O sea, recuerden cuando Jacob le dijo al ángel, no te soltaré si no me bendices. Yo creo que era el objetivo de lo que él le estaba diciendo en ese momento. Yo creo que podemos nosotros decirle a Dios lo mismo. No te soltaré si no me bendices. Ojalá que lo podamos hacer. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, por permitirnos ir ahondando cada vez más en los dones espirituales tan importantes para la estructura y crecimiento de la iglesia, pero sobre todo para el servicio a ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos vayas purificando, limpiando y nos hagas entender cuál es ese don que nos has dado y que lo podamos ejercer, Señor, para tu gloria, no con motivos equivocados. Sabemos que tú, de acuerdo a tu sabiduría infinita, le diste a cada uno el don que tú consideraste iba a ser lo mejor para que funcionara en el cuerpo de Cristo. Así que te pedimos, Padre, que apreciemos esto y que pongamos atención en cómo glorificarte a través de ello. Señor, te queremos pedir que bendigas a nuestra iglesia, que traigas salud a todos los que padecemos. Gracias porque Pati López, la energía de estar aquí, tú síguela sanando. También a Margarita, que hoy no nos acompañó, me parece, ¿no? También síguela sanando, Señor. Y a todos los que estamos recuperándonos, como Ceci, como Héctor también, de que lo operaron, tú sigue trabajando en sus vidas, pero sobre todo danos salud espiritual, Padre, para que te podamos servir. Bendice nuestra iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús.